People often ask me, can you live in Mexico without speaking Spanish? Living in Mexico without speaking Spanish would be like ordering a quesadilla sin queso. Yes, you can do it. Tortillas are very tasty on their own, but let's be real, you're missing out on the best part. Sí, puedes vivir en México sin hablar el español, sí es posible, pero si quieres tener una vida llena, una vida rica, una vida profunda con amistades y relaciones con la gente, necesitas aprender el español. No hay otra manera. It's a new year, it's 2023, and if you're thinking about moving to Mexico this year or in the future, I can't think of a better resolution than committing or recommitting to learning Spanish. I can't talk about my own Spanish learning journey without mentioning italki, who I am so excited is the sponsor of today's video. italki is an online language learning platform that offers one-to-one customizable classes that you can take anytime, anywhere. ¿Y cómo encontraste italki? Bueno, tomé mi primera clase en italki en el año 2014. Iba a ir a España en el otoño para trabajar como niñera para una familia en España y sabía que iba a vivir en un pueblito donde mucha gente no hablaba inglés. Entonces estaba intentando aprender español antes de mi viaje a Europa, pero obviamente no puedes aprender un idioma en un mes o en un verano o, bueno, como tú sabes, aprender un idioma es un camino muy largo. Es años y años y años, pero durante todos estos años he estado tomando clases en italki. And since then, I have taken over 170 lessons. Mucha gente quiere esperar hasta que estén en México para empezar a aprender español, pero con el internet, con recursos como italki, no tienes que estar en el país donde habla español para aprender el idioma. Puedes aprender en tu casa y Con nativos. Con nativos, exactamente. The platform and the teachers that it's allowed me to connect with are a huge part of the reason that I actually learned Spanish. Hola, mi nombre es Stephanie y soy de México, de la ciudad de Puebla, y me encantaría enseñarte español, enseñarte mi cultura y que puedas un día hablar como Alex. Stephanie is a teacher turned friend who I've been doing conversation classes regularly with for, I think, a year on italki now. And I'm really excited because she has agreed to help me reach my goals with my Spanish in 2023. But before I reveal my goals, let's talk a little bit about what you want to achieve in 2023. Whether your goal with Spanish is to travel with confidence, establish meaningful connections, or just know how to ask for a lime with your beer, italki can help you. Click the link in the description below to start your Spanish learning journey with italki. You can use the code ALEX2023 when you purchase $20 of italki credits to get an extra $5 of credits to put towards your first lessons. This special discount is only available to the first 50 users, so make sure to act fast and be quick about it because it expires January 31st. Because I know some of you out there watch my channel to practice your English, I also want to mention that you can also take English classes on italki. In fact, you can learn more than 150 different languages on italki. So whatever your 2023 goals are, italki has got you covered. ¿Cómo empezó tu camino aprendiendo español? De verdad, en mis clases de la secundaria, casi nunca hablábamos, casi nunca teníamos conversaciones. In high school, I was taking 5 Spanish classes a week, 1 hour a day, but to be honest with you, I didn't walk away from those classes with much practical knowledge. We spent a lot of time on reading, listening comprehension, writing. I knew how to conjugate with the best of them. Reading, writing, listening, those things are great, but if you want to say you can speak a language, you've got to be able to speak it.
I am just waiting for Mauro to hop onto our call. I'm really excited to talk to him. It's been, wow, such a long time. I need to look up the last time that we had an italki class together. And I'm curious to know if he thinks my Spanish has improved since then. Hola, yo soy Mauro, soy tutor de la comunidad en italki. Creo que lo que me hace una buena opción de tutor en italki es que trato de adaptarme a cualquier cosa que esté pasando en la vida de mis estudiantes y tomar eso para ayudarlos con su vocabulario y su gramática en español. Iba a preguntarte si recuerdas de nuestras clases anteriores, creo que hace algunos años. ¿Qué piensas de mi español ahora en comparación a mi español de ese tiempo? A mí me parece que suena muchísimo más natural y también recuerdo que usabas todavía más palabras de España, me imagino. Eso, pero ahorita creo que suena muy mexicano. Dijiste janguear, dices o sea, dices varias palabras que son muy mexicanas, creo, en mi opinión. When I moved to Mexico back in 2017, my Spanish was very much still a work in progress. I know we are our own hardest critics. I definitely am my own biggest critic, and I'm way harder on myself than I would be on anyone else. But thinking back to that time, even basic stuff like ordering a pizza or going to get my haircut would just fill me with dread, fill me with anxiety. And I felt like my level of Spanish was holding me back from living my fullest life in Mexico. Creo que después de 2 años viviendo en España, tenía un buen nivel de español, pero todavía me daba mucho miedo hablar en situaciones sociales, con amigos, con desconocidos. No iba a ir a un bar para hablar con una persona random. Even though I've been living in Spanish speaking countries, Spain and Mexico, for the past 7 years, I've continued taking classes on italki pretty much that whole time because I didn't want to settle for a basic level of Spanish. It wasn't enough for me to know how to pay at the supermarket or order at a restaurant. Cuando digo que todavía estoy tomando clases en italki, mucha gente lo sorprende porque obviamente vivo en México, tengo amigos mexicanos, amigas mexicanas y tengo oportunidades para hablar en español aquí en México todos los días, pero creo que nuestras clases de conversación me, me empujan. Y ahora tú puedes hablar de muchos temas, porque hemos hablado de política, religión, de muchos temas que normalmente no hablamos. Entonces es vocabulario que no ocupas usualmente y tú puedes. Of course, like any non native speaker, or any native speaker, come to think of it, I make mistakes when I'm out and about or chatting with friends, but people rarely, if ever, correct me. It's great to have dedicated lessons with a tutor who is hyper focused on what you're saying and committed to helping you improve. Creo que sí hay gente en Estados Unidos o Europa o Canadá que ellos tienen ganas de ir a un país hispanohablante, hispanohablante, Hablante. hispanohablante, wow, hispanohablante. Exacto. Sí. Cuando una palabra es muy larga y difícil, puedes dividirla en dos. Es más fácil decirlo, como estadounidense. Es difícil para mí, entonces siempre pienso como estadounidense, estadounidense. Sí, en las dos partes, hispanohablante. Exacto, sí. A lot of people think that when you move to a Spanish speaking country, you're just going to be able to pick up the language, but that has been nowhere near my own experience. In my experience, you need a structured approach, you need regular classes, you need a base of grammar if you are going to get to a level where you can
Be yourself in your second language and live that full life. One of the reasons that italki has been such a mainstay in my language learning journey is that you pay for what you need and only what you need on the platform. There isn't any long-term commitment. There have definitely been days where I haven't had a whole lot going on, and to make the most of my time, I decided to just log into the platform and I'll look for an available teacher and I can get some quality conversation practice in with a native Spanish speaker for as little as $5. This is really great if in the new year you're not quite sure how much time you're gonna have to dedicate to learning Spanish, but you want to have options at the ready for when you do have a spare moment. From time to time, I will even do self-imposed language challenges on italki, where I will take 2 or 3 classes a week for a month to see how much I can improve in a set amount of time. Decidí tomar varias clases cada semana para ver cuánto podría mejorar en un mes. Y después de un mes, me sentía mucho más cómoda hablando en varias situaciones y creo que el año 2022 ha sido mi año favorito en México por mi español, porque he estado conociendo a personas nuevas y sí, siento más cómoda. Really, I can't even begin to tell you how much this has helped me to push past plateaus with my Spanish and get to the next level. Those situations that I was talking about earlier, ordering pizza on the phone, getting my hair cut, going to the doctor, all those normal situations that have to be a part of your life in Mexico that used to give me a ton of anxiety, now I can get through them no problem whatsoever. Tengo la confianza para hablar en cualquier situación de mi vida y yo sé que quizás no sepa todas las palabras para una situación, pero tengo el vocabulario suficiente para seguir con la conversación y yo sé que la otra persona me va a entender. Este año, en 2023, me gustaría, obviamente, seguir con mis clases de conversación, especialmente porque ahora tú y yo somos amigas y disfruto mucho nuestras charlas cada semana. Sí, la verdad es súper bonito cuando puedes conectar con un estudiante y puede convertirse en un amigo. Ujú, ujú. Porque, no sé, puedes hablar de muchas cosas. No sé, contigo puedo hablar con mi nivel de velocidad normal. Como Ah, hablo como, a veces no sé si es muy rápido, pero hablo como hablo con mis amigos. quiero mexicanizar, mexicanizar mi Sí. español un poco más. Hay muchas palabras que en México significa otra cosa en Colombia, o en Chile, que dicen palabras que no significan nada en México. Entonces es interesante aprender un poco de palabras como chido, chido, chévere, bacán, guay. Como en cada país es diferente la palabra chido. If you have any questions about learning Spanish with italki, feel free to leave them in the comments below. I have a ton of experience with the platform, and I want to help you as much as I possibly can on your road, on your mission to learn Spanish in 2023. I'm Alex from backpackingbrunette.com. Thanks for watching. No, sí, va a ser muy raro cuando estoy editando este video, porque normalmente no me escucho hablar Hoy, español. Después de 2 años haciendo videos en YouTube, creo que estoy más o menos acostumbrada a mi propia voz en inglés, pero en español creo que va a ser un poco ok. raro.